Un obispo irlandés fue canonizado en el siglo XII por sus milagros y profecías. Profetizó la llegada de 112 papas con detalles asombrosos que parece que se han cumplido todos a día de hoy. Y la pregunta es, ¿estamos ante el último papa? ¿Es la caída de la Iglesia, los últimos días de la Santa Sede? Ya lo dijo. En la última persecución de la Sagrada Iglesia romana, reinará Pedro el Romano. La ciudad de las 7 colinas será destruida y el tremendo juez juzgará a los pueblos. Esta noche, las profecías de San Malaquías. Comienza Abismo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí hablamos, creo, un tema muy interesante del que se ha hablado muchísimo porque vuelve a estar otra vez en la mesa aquello de que si estamos ante el fin de los tiempos de la Iglesia. No quiere decir que sea el fin del mundo, pero es muy interesante porque hay diferentes profecías, sobre todo con todo lo que estamos viendo de Rusia, de otros visionarios que he estado rebuscando y decían que va a llegar una revolución sobre el Vaticano. Esto fue hace muchos años, pero se puede enlazar, ¿no? Donde dicen que Rusia correrá por Roma y tendrán que huir porque Rusia se impondrá sobre las naciones y sobre el Vaticano ondeará su bandera. Jaime, eso a día de hoy es... no sé si existirían posibilidades. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Pues yo no sé si en una eventual guerra de la Unión Europea o de la OTAN contra Rusia, Rusia tendría la capacidad de llegar hasta el mar Mediterráneo y concretamente hasta Roma, y si en caso de llegar a Roma respetaría o no la ciudad del Vaticano. Pero bueno, hay un montón de profecías. San Malaquías es verdad que determinó pues el fin de la Iglesia, pues con esa imagen de ese papa caminando sobre sus sacerdotes muertos entre ruinas y posteriormente asesinado. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. La verdad es que cuando hablamos de San Malaquías, realmente, ¿por qué se le conoce? Pues se le conoce por sus profecías. Y bueno, yo creo que hoy vamos a poder desglosar algunas de ellas y ahora haremos una intro un poco más larga. Hacemos ahora el resumen y antes saludamos a toda la mesa. Silvia Ladrero, ¿qué tal estás? Buenas noches. Un tema que me genera un poco de... ¿De pereza? No, pereza no, pero es un tema del que tengo un profundo escepticismo. Sí. No tengo nada de... no me siento nada identificada con este personaje, con Malaquías, ni con todas las cosas que se saben sobre sus profecías, sobre sus dichos. Así que bueno, hoy voy a ser la negativa absoluta. Mira, de este... cuando dicen si una profecía grupo se va a cumplir o no, o si puede tener algo de certero, yo siempre digo que lo que hay que hacer es ahondar en las antiguas profecías que él había dicho, esas visiones, si se han cumplido de esa persona o no. Bueno, ahora lo analizaremos. Pero cuando haremos el resumen, si quieres, como si quieres hablar de los 112 papas que están aquí puestos, pero ojo, las informaciones que hay. Tenemos Mr. Krell, Dani Gueras, ¿qué tal estás? Buenas noches, Nacho, Silvia, Jaime, ¿qué tal estáis? Pues, querida Silvia, yo debo decirte que no vas a estar muy sola, porque yo ando un poco en tu línea de pensamiento también. Soy un poco escéptico con estos temas proféticos, ya sean Nostradamus, Malaquías o el que quieran. Pero sí que es cierto que, como también dice Nacho, hay algunas, vamos a llamarlas coincidencias, que cuanto menos son curiosas. Así que nada, debatiremos sobre el tema. Bueno, Jaime, Malaquías sí que tenemos que decir que esta persona en el siglo XII él visitó Roma y tras las visitas de Roma, bueno, pues tuvo una serie de visiones de éxtasis donde pues, lo que fuese le empezó a dictar y ayudarle en sobre todo lo que se hizo famoso fueron a lo largo de los diferentes papados, ¿no? Bueno, parece que hemos llegado hasta hoy y bueno, fue muy marcado y se habló muchísimo con la muerte de Juan Pablo II y claro, bueno, pues después de Ratzinger y el Papa actual parece que podemos estar ante lo que él llama, ¿no? en este compendio de Gloria Olivae, de la gloria del olivo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las profecías de San Malaquías, que son tenidas muy en cuenta y además afrontado su estudio con bastante seriedad por los estudiosos,
que buscan saber, conocer, antever qué es lo que vendrá al mundo y cuál es el futuro que le deparará a la Iglesia Católica en los próximos años. Las profecías, además, lo que generan son unas especificaciones muy concretas, porque además cada uno de los papas que él enumera, que son 112, tiene su propio lema, que digamos podría ser una especie de pequeña idea macro, de pequeño resumen sobre lo que va a ser su pontificado. Pero no solamente, ¿no? Estas listas de profecías son, digamos, la obra total. Luego veremos que también existe una profecía sobre la Iglesia de Irlanda que se ha cumplido bastante al dedillo. Lo importante de ellas, sobre todo del listado de los papas, es que ponen fin a los papas de la Iglesia romana, determinan cuál va a ser el último y cómo va a terminar, y además serían, digamos, el punto de inicio, ese pistoletazo de salida para todos los hechos que se narran posteriormente en el Apocalipsis. Pero vamos a ver quién era San Malaquías, ¿no? Pues bueno, Malaquías de Arnac nació en 1094 y falleció en Clorbex el 2 de noviembre de 1148. Fue un arzobispo católico de Irlanda bastante destacado. Aunque es verdad que lo conocemos principalmente por sus profecías, su hagiógrafo, que fue Bernardo de Claraval, San Bernardo de Claraval, bueno, pues relata que lo cierto es que era una persona con muchísima fe, que provenía de una familia noble, que era hijo del lector de Arnax, y San Celso, posteriormente, bueno, pues lo ordena sacerdote en 1119, y en 1123 ya, con lo que podríamos denominar casi una carrera meteórica, asciende al cargo de abad en Bangor, y al año siguiente es obispo de Bangor y en el 24 primado de Arnac. Estamos diciendo que es una persona que además tenía contactos con las altas esferas de la zona, ya que fue confesor del príncipe Cormac McCarthy de Desmond, y que además tenía relación con quien sería el posterior monarca. Bueno, nos dice San Bernardo que San Malaquías fue una persona, un obispo que además fue el que estableció la disciplina en la Iglesia de Irlanda, que digamos que fue bastante luchador o que combatió bastante el paganismo de los pictos, ¿no? De aquellos paganos irlandeses, y que por lo tanto fue el principal promotor de la moral católica. En uno de sus viajes, concretamente en 1139, emprende un viaje a Roma que lo hace atravesando Escocia, Inglaterra y Francia, donde visita a su amigo San Bernardo, porque tenía un objetivo, ¿no? Y era poder reunirse con el Papa Inocencio II y conseguir unos palios para las sedes apostólicas de Armagh y Kassel. Total que en Roma, San Malaquías, todavía no era santo obviamente, llega allí y se encuentra desde luego una situación que para él fue desoladora. Una situación, Vaticano, marcado por la corrupción, por la influencia de esos nobles y señores italianos sobre el papado, que hacían y deshacían, ponían y quitaban papas a su antojo. Pero bueno, regresa a su tierra natal con el objetivo cumplido, ¿no? Esos 2 palios y el título de primado de Irlanda. En esto que, bueno, posteriormente fue canonizado por el Papa Clemente III el 6 de julio de 1990, fundó algunas abadías que hasta el día de hoy perduran, y lo cierto es que de los documentos que nos ha llegado a nuestra época, algunos dudan de su validez, porque hablaremos de cómo esos documentos durante 400 años se conservan en el Archivo Secreto Vaticano. Entonces, claro, cuando se publican, pues algunos dicen, hombre, es que han tenido 400 años para modificarlos y que todos esos lemas de todos estos papas que han pasado, pues sea, digamos, una falsificación y que por eso se ajustan tanto. Pero es que el nivel de precisión que tiene con algunos de los lemas, sobre todo de los últimos papas, que son quizás los que más conocemos y sobre los que su vida está más documentada, pues podemos ver el 108, ¿no? Pablo VI, que dice algo así como flor de flores.
Sí. Y casualmente el escudo del Papa Pablo VI pues era un escudo que contenía tres lirios o 3 flores de lis, depende cómo se quiera llamar. El lema del Papa 109, que fue Juan Pablo I, era el de la media luna, y nació y murió con media luna. Bueno, es que esa es una de las muertes más extrañas que existen en la Iglesia, que sigue un silencio tremendo, Juan Pablo I. El segundo papa que menos ha estado en el pontificado, fueron 30 y tantos días. Y las causas de la muerte, hay quien habla que se llegó a tomar 50 pastillas, porque se equivocó. La versión oficial es que se equivocó, en vez de 5 se tomó 50. Se negó el Vaticano a hacer la autopsia. Y sigue siendo una de las muertes más extrañas porque él quiso cambiar por completo la estructura de la Iglesia. Él incluso quería que la mujer entrase dentro de la propia Iglesia para celebrar misas, que fuese esa sacerdotisa. Y qué curioso, ¿no? Que es el de los grandes cambios que nunca se han hecho, ¿no? Luego ya llegó Juan Pablo II, etc. ¿Qué es lo que dice la profecía? La profecía dice de la mitad o centro de la luna. Entonces, bueno, realmente él fue elegido en cuarto lunar. La muerte igual fue en cuarto lunar y fue sacerdote de Belaluna, que es una localidad que es la Bella Luna. Entonces, bueno, pues es muy interesante, ¿no? Sí, pero es que si seguimos con la lista de papas, y luego si queréis ya comentaremos alguno con un poquito más de profundidad, tenemos el 110, el de Juan Pablo II, que es el del eclipse solar, ¿no? Uh-huh. Y fue el único papa que nace en un día de eclipse y que lo sepultan una vez muerto en otro día de eclipse del sol. Bueno, hay un montón, 95, el Clemente 111, XIV, el sí, oso pero volador, que su escudo es un oso que está volando, es decir, hay un montón. El del 111, el de Benedicto XVI, la gloria del olivo, ¿no? Este es como súper famoso porque el escudo de los benedictinos tiene un olivo, y además Ratzinger elige el nombre de su fundador, San Benito, que bueno, pues tiene muchísima relación con los olivos. ¿Y cuál es el último de los lemas, el último de los papas? Pues lo cierto es que con el último no tiene un lema corto, es un poquito más largo, y de hecho en el texto original que ha quedado en la biblioteca, en el archivo secreto del Vaticano, aparece sin número. Y por eso hay algunos estudiosos que dicen, bueno, no aparece con número por una razón, porque no es solamente un papa, sino que es una sucesión de papas. En principio correspondería al Papa Francisco, ¿no? Que él lo denomina como Pedro el Romano, pero el lema, pues bueno, también podría coincidir, porque Bergoglio, ¿de quién toma el nombre? De San Francisco de Asís. ¿Cómo se llamaba San Francisco de Asís de segundo? Pedro. Es decir, coincide en el nombre y además coincide en que sería el obispo de Roma. Bueno, aquí tenemos también Porque la historia del Bergoglio, Papa Negro. Claro, exacto, porque Bergoglio dijo que él era obispo de Roma. ¿Por qué dice que es obispo de Roma? Porque así minimiza su papel como jefe de lo que sería la Iglesia Universal. Efectivamente, la historia del Papa Negro, que todo el mundo pensaba que se podía referir a un papa de origen africano o de tez oscura, y otros analistas dicen que no, que a lo que se refiere es que a que es un jesuita, que toda su vestimenta, su sotana es negra, y que al cabeza de los jesuitas se le conoce como el Papa Negro. Siempre Pero se le ha él conocido nunca ha como el Papa llegado a Negro. ser el cabeza de los jesuitas. Pero es jesuita. No lo era. Entonces, al final, es el primer jesuita que aparece. Quiero recordar que hay papas que se intentaron y se cargaron a los jesuitas durante un tiempo. Entonces, no deja de ser el Papa Negro, podría ser, porque él representa a los jesuitas, y el máximo exponente de los jesuitas siempre ha sido el Papa Negro, conocido como el Papa Negro por la importancia. Claro, los jesuitas en la Iglesia tenían un peso tremendo, brutal, ¿no? Y por esos forma ensotanados es donde tenían ese nombre. Sí, un poco. Bueno, realmente dices, es como siempre, ¿quieres buscar y encontrar? Puedes, pero hay veces que, bueno... Es un poco como al cardenal, ¿no? Que se encarga del tema del Servicio Secreto Vaticano y de la seguridad, que le llaman el cardenal gris, porque siempre está en la sombra. Pues bueno, es un poco parecido, ¿no? Pero bueno, pero si intentamos buscar coincidencias entre las profecías de San Malaquías con las de los papas, ¿no? Por ejemplo, de Garabandal, pues, donde la Virgen le dice a las niñas que luego de la muerte de Juan XXIII quedan solo 4 papas, por ejemplo, por lo que obviamente el último papa sería el 112, pues claro, pues llegamos a la conclusión de que estamos... Y Benedicto es de los muy pocos papas
que han visto al siguiente papa en vida. Ojo, también. Claro, es que porque ahí muy también se pocos supone papas que no han se ha cerrado pronunciado. ese ciclo. Bueno, es que eso es una conexión bastante compleja. Dani, opinión. Bueno, pues mira, ahora como decías tú, lo de Benedicto puede romper un poco, ¿no? También porque es el único papa que ha visto al siguiente en vida, como bien dices. Puede romper un poco esta visión profética de los 112 papas. Sí que es cierto también que habría que añadir que hay mucha controversia en cuanto a la autoría de estas profecías, ¿no? Porque si bien su mejor amigo, que era San Bernardo no, era Bernardo, que fue el que le realizó la biografía, no conocía ni cita en ningún momento ninguna de estas profecías, así como otros escritos sí del santo. Entonces, la controversia está ahí porque 400 años después fueron cuando se descubrieron las profecías de San Malaquías. Se hicieron, dijéramos, les dejaron ver la luz desde esos archivos vaticanos. Claro, el tema es, ¿escribió San Malaquías estas profecías o no? ¿A vosotros nos parece raro que su mejor amigo y biógrafo no supiera absolutamente nada de esto? ¿Guardó silencio? No es cierto. Claro, es un tema controvertido. A mí esto me parece la clave de todo y es por lo que yo tengo el germen del escepticismo absoluto con Pero este ¿cuándo tema. se recupera esa lista de papas? Mira, esto muy 1500 muy cerca del cónclave tras la muerte de Urbano VII, en 1590, aparece de repente un escrito Lignum Vitae que lo escribe Arnaldo de Bion en coproducción, digamos, en colaboración con Alfonsius Chaconius. Alfonsius Chaconius era un arqueólogo de la Iglesia que investiga en los archivos vaticanos y misteriosamente, de repente, de una forma muy casual, encuentra estos escritos que habían estado allí guardados por el propio Malaquías cuando los escribió en Roma. Los encuentra y los publican. ¿Qué pasa? Que antes los han tenido que reescribir con, pues con el lenguaje ya del siglo XVI. Entonces, claro, todas estas modificaciones siempre han llevado a pensar que fueron modificaciones hechas precisamente para la elección del papa que querían desde una facción de ese cónclave que ganara, ¿no? Pues, la posición de papa. Es que duró 13 días, Urbano. Urbano VII. Bueno, pero es que la facción que te digo que amañó ad hoc todos estos escritos que aparecieron, ya te digo, de forma casual justo antes de este cónclave, querían que Simoncelli de Orvieto fuera el próximo papa. Y entonces hicieron una modificación para que hasta entonces, hasta 1590, todos los papas que se habían descrito en ese supuesto texto escrito por Malaquías coincidiesen. Pero a partir de entonces, el único que describen para que coincida con la figura de Simoncelli de Orvieto, que no llegó a ser papa, pues a partir de entonces no vuelve a coincidir ninguno hasta que se recupera este texto en el siglo XIX. Bien. Hombre, hay un Vamos dato, a ver. hay un dato muy Si importante. está diciendo 1590, claro, por mucha falsificación o exageración que fuese, si las cuentas no me fallan, estaríamos en el Papa 74, por lo cual hay 38 futuros papas. Que también puedes enlazar, ¿no? Con esos nombres que ellos dan. Sí. ¿Tú crees? Claro, lo que pasa que esto es lo que hablamos, Nacho. Es el que quiere ver, encuentra. O sea, yo pienso que... Claro, pero por que ejemplo sí, dices, es los siguientes muy papas, curiosa, Dani, dices, yo ya sabes que esto ni creo ni dejo de creer, ¿no? El 76, ciudad piadosa en la guerra, pues nació en Bolonia, ciudad destacada precisamente por las cualidades que hace referencia al lema. Bueno, cogido con pinzas. Clemente VIII Cruz Romulia, llevaba en su escudo una cruz blanca con 3 travesaños. León XI le llama varón undoso, siendo su pontificado de 26 días, se estima que fue como una ola. Estos son muy complejos. El 79, raza maligna. Un dragón y un águila acampaban en su escudo, en el de Paulo V. Bueno, así va un poco con todos, ¿no? Urbano VIII, que sería lirio y rosa. Los lirios y rosas aparecen en su escudo. Bueno, pues así va progresivamente hasta que llegamos al día de hoy.
Yo creo que hay. O sea, podemos seguir leyendo. Pues, yo no, creo, no me voy a poner aquí a leer todas las páginas. Yo creo, bueno, Nacho, si queréis lo hago, pero... yo creo, Nacho, que hay un dato que es interesante. Y es que Onofrio Palvinio, que era el bibliotecario del Vaticano, el que revisaba los textos, ya en 1556, o sea, prácticamente 40 años antes de que se intentaran publicar, los había aceptado y había, digamos, determinado la autenticidad de que el autor era Malaquías. Otra cosa es que sean profecías que realmente tuviese este hombre porque tuvo una visión, o si fue influenciado por el Espíritu Santo, o vete tú a saber por qué. Pero lo cierto es que sí que parece que el texto como tal, el revisor del Vaticano, y de hecho la Inquisición no lo persiguió, es auténtico. Uh-huh. ¿Por qué San Bernardo de Claraval no lo sabía? Pues hay que recordar que Malaquías murió en brazos de su amigo San Bernardo cuando en uno de sus viajes, que cuando volvía a Roma, cayó enfermo. Pues quizás no quiso difundirlo y fue unos textos que dejó en el Vaticano depositados en la biblioteca porque realmente podían ser pues una revolución. No sabemos por qué Malaquías escribió estas profecías más allá de lo que se nos ha contado, de que tuvo una visión, ni sabemos por qué durante 400 años prácticamente esos textos estaban olvidados como un legajo más en el Archivo Secreto Vaticano. Pero si en 1556 el bibliotecario dice que esos textos son originales, es por algo. Pero si no se encuentran hasta 1590. Vale, pero mira, a mí, yo lo puedo hacer de forma rápida a partir de 1590. Por el propio Alfonsus Chaconis. Vale, pero yo he estado leyendo unos cuantos. En 1595 lo publican en Venecia. Pero este texto, ya en 1556, Onofrio Palvinio lo había aceptado. Es cuando se encuentran. Tardan bastantes años desde que los redescubren, por así decirlo, hasta que los publican. Mira, por ejemplo, Dani, Jaime, Silvia, yo continúo, ¿vale? Hay algunos, me he quedado, pues que son muy fáciles, lógicamente, de encontrar, ¿no? Es decir, se estrella en un cielo. Bueno, pues ese día había estrellas en el cielo. Bueno, pues bien. Pero, por ejemplo, dices, Inocencio XI, fieras insaciables. En su escudo había un león y un águila. De todos habla de los escudos. Es que eso me parece muy interesante, de los escudos de armas. De otros no, De otros no, porque hay algunos que son absurdos, lo siento mucho. Ahora llegaremos a uno que es absolutamente absurdo. Por ejemplo, el siguiente. Tendríamos Inocencio XII, que coincidiría con rastrillo en la puerta. Rastrillo en la puerta. En el escudo del Papa, un rastrillo pendía de 3 pucheros y pertenecía a la familia Pignatelli del Rastrello, junto a la puerta de Nápoles. El siguiente, rodeado de flores, Clemente XI, nació en la ciudad de Urbino, en cuyo escudo destacaba una corona de flores. El siguiente, Inocencio III, de buena religión, miembro de familia Conti. Bueno, es que eso, de buena religión. Bueno, pues lógicamente, si va a ser Papa, no va a ser de mala religión. El siguiente, soldado en la guerra, Benedicto XIII, miembro de la familia Orsini, familia de guerreros principales. Columna excelsa, Clemente XII, ordenó la construcción... Este es muy malo. Ordenó la construcción de la fachada de la Basílica de San Juan de Letrán en el balcón que el Papa dio la bendición soportado por 4 columnas. Su imagen fue colocada sobre 4 columnas en el Capitolio. Benedicto XIV, animal rural, puede aludirse al lema de su esfuerzo constante por conseguir el estudio y saber. Pues es que estos... Claro, no hay por dónde cogerlo. Sabes que hay varios analistas que han apuntado a que todo esto se ha ido adaptando con el paso del tiempo hasta el siglo XIX, y se sabe que una de estas personas que adaptó en una de las traducciones fue, por ejemplo, un monje del convento de Santa Justina de Padua. Uh-huh. Es decir, que ha sido modificado y eso es indiscutible. Pues vaya malas modificaciones. Mira, dejadme seguir. En el 95, Clemente XIV, oso veloz. Bueno, pues sobre su escudo había un oso que estaba volando. Pío VI, que sería peregrino apostólico. Durante su pontificado realizó un viaje apostólico a Viena. Bueno, pues hacer viajes apostólicos ahora está bastante de moda, antes pues igual un poco menos. Pío VII, este es genial. Águila rapaz. Fue raptado por Napoleón, que llevaba en su escudo un águila. Buscar donde no hay. El siguiente, León XII, perro y serpiente. Bueno, en su escudo había un perro y una serpiente. Varón religioso, que sería el siguiente. Bueno, pues un corto pontificado de 20 meses. De los baños de Etruria. Hay un sinfín, algunos pues que sí que pueden tener ese tipo de relación, y poco a poco, conforme se acerca el tiempo, pues sí,
sí que podría haber diferentes. Me parece curioso cómo cuando hablábamos de las profecías de Nostradamus poníais en duda diciendo que si tú quieres buscar lo encuentras. Sin embargo, aquí No. Yo he dicho al comienzo unas palabras donde hacía referencia a este, que es el último papa, supuestamente, donde otras visiones a lo largo de la historia han marcado también a esta persona y han marcado también un hecho tan importante como es la invasión de Rusia. Eso está dicho por dos visiones que ha habido en la historia. Claro, la invasión de Rusia del continente europeo, donde ondeará la bandera en el Vaticano, bueno, pues es que a día de hoy estamos en un problema geopolítico muy importante. sobre todo esta semana, Como es Rusia. efectivamente. Coronel Baños ya lo ha dicho muy claro, que estamos ante las puertas de prácticamente un infierno con Rusia. Y me parece muy chocante y muy sorprendente que todos hayan marcado con esa Rusia que llegará a la Santa Sede, llegará al Vaticano, arderán las 7 colinas y tendrán que huir todas las facciones de la Iglesia. Bueno, entonces por eso también lo he querido tocar, ¿no? Es decir, estamos posiblemente ante uno de los finales. No es el final del mundo. Esto no quiere decir que sean los finales del mundo, como Nostradamus. Significan los finales de un tiempo de bonanza, posiblemente de la propia Iglesia. Bueno, a ver, vamos a ver. Lo que dice la profecía 112, literalmente, textualmente, es lo siguiente. Se sentará en la última persecución de la Santa Iglesia Romana, Pedro el Romano, que apacentará las ovejas en muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Vamos a ver, esta visión, o sea, esta profecía es bastante congruente con la tercera visión de Fátima que le da a Sor Lucía, en la que, bueno, en esa otra profecía habla sobre un hombre blanco que podíamos identificar como el Papa, caminando entre ruinas, sobre una multitud de cadáveres que finalmente es asesinado por sus enemigos, junto con sacerdotes, obispos y laicos al pie de una cruz. Esto también coincide con la visión que tuvo Pío X, que dijo textualmente: lo que he visto es aterrador. ¿Seré yo el indicado o será un sucesor? Lo cierto es que el Papa dejará Roma y al salir del Vaticano tendrá que pasar por encima de los cadáveres de sus sacerdotes. Un poquito antes de morir, el Papa Pío X lo amplía, ¿no? Esta visión que tuvo también, esta revelación en 1914, y dice: he visto a uno de mis sucesores del mismo nombre que huía sobre los cuerpos de sus hermanos. Se refugiaría en algún escondite, pero tras breve respiro morirá de una muerte cruel. Fíjate que dice el Apocalipsis 6:9, en el que se habla de los mártires que claman venganza, que están bajo el altar y preguntan cuándo será esa venganza, ¿no? Esos son los conocidos como los 144.000 mártires. Pero es que luego también tenemos que serían toda esta gente que está muerta ahí, y en las visiones en la revelación tanto de Fátima Sor Lucía como la del Pío X. Y luego están las profecías que hablan de lo que es la apostasía en la Iglesia, ¿no? Pues desde Nuestra Señora, la revelación de Nuestra Señora del Buen Suceso en el siglo XVI, que predice una catástrofe espiritual en la Iglesia que poco después, de mediados del siglo XX, y luego pasando por las apariciones del Sanep, que dice que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Ojo, porque también nos encontramos con las visiones de la beata Ana Catarina Emmerit, que habla de una demolición interna de la Iglesia por sacerdotes infieles. En esto coinciden con las visiones de Carabantal y de Akita y otras apariciones. Y claro, si tú te pones a pensar en la gran crisis que ha tenido la Iglesia Católica con todo el tema de los abusos sexuales, en la crisis de moral y de fe que tiene el mundo cristiano, que pierde adeptos y pierde además ¿cómo se llama cuando los curas quieren ser curas? Empeño. No, pierde candidatos, que se me ha ido la palabra. ¿Cómo que el cura quiere ser cura? Cuando una persona quiere ser cura, Sí. siente la llamada. La vocación. Que está perdiendo muchísimas vocaciones de sacerdotes, que digamos la Iglesia está perdiendo, pero además a días vista, todo ese poder que tenía, bueno, te iba a decir en los siglos pasados, pero incluso hasta prácticamente la mitad del siglo XX, y lo hilamos con estas profecías que hablan del final de la Iglesia. Bueno, la verdad es que hay muchas concordancias.
que estamos hablando de profecías que pudiera ser que San Malaquías fuera un pirado o se hubiera bebido media jarra de vino y le diera por escribir esto, y nosotros es verdad que estemos buscando las coincidencias donde realmente no había más que fantasías de un lunático o de una persona ebria, pues podría ser. Pero lo cierto es que hay muchísimas coincidencias y además sobre todo con otras visiones y revelaciones que se han dado a lo largo de la historia. Yo creo que nadie pone en duda que la Iglesia está pasando por malos momentos. Yo no sé si el Papa Francisco será el último, no lo creo. Pero que desde luego, digamos que el final del imperio, por así decirlo, está cada día más cerca. Yo creo que es así, y al final la Iglesia tendrá que ser pues un poco más lo que dijo Jesús, ¿no? La gente, lo que es la comunidad cristiana, y no tanto una iglesia jerarquizada, que es lo que parece ser que no gusta al de arriba y que se quiere cargar. Garabandal aparece mucho. Habrá que hablar pronto. Mira, aquí he encontrado declaraciones oficiales de la jerarquía sobre Garabandal, Santander 1970. Se destruyeron prácticamente todos. Este es el documento oficial del Obispado de Santander, solamente hay 50. Quedaron y se salvaron 50. Este es uno de ellos, que fue un obsequio de un obispo de Santander y un buen amigo. Y aquí es donde están esos... claro, lo que le hicieron pues, a las niñas, pues que contasen todo, y aquí es donde ellas prácticamente cuentan que eso no fue así, claro, con esas presiones, ¿no? Porque luego amenazaban pues, que a sus padres perderían el trabajo, etcétera, etcétera. Y de Garabandal, con este libro solamente... Aquí tenemos un montón de libros de Garabandal, aquí en media estantería. Pero este es el que se supone que dice la verdad, pero ahí es donde están todas las presiones que luego fueron denunciadas. Pero esto es como un sumario de todo el caso de Garabandal. Sí, ese es el caso completo. Tengo ahí luego las fotocopias del sumario. Bueno, aquí hay un montón de libros de Garabandal. Yo le he dedicado bastante tiempo de mi vida a Garabandal. Bueno, Dani, cuéntanos cositas mientras. Pues mira, Nacho, Silvia, Jaime, el tema es que, fíjate tú, lo acabas de decir, ¿no? Y Jaime lo ha nombrado muy bien. La jerarquía eclesiástica, ¿no? Es la que dicta las normas, y eso parece ser que no es lo que le gusta al de arriba. Sí que es cierto que con la profecía de los 112 papas estamos ante el que sería el número 112, Francisco. Es cierto que puede ser que, como lo vean desde dentro de la propia Iglesia, esté dinamitando esos pilares que sostienen el cristianismo. Pues es posible, ¿no? Porque nos estamos enfrentando, como bien decíamos, a una época bastante oscura en la Iglesia Católica, con esas series de casos de abusos, con incluso por parte del propio Papa, ¿no? Intentando modificar una serie de normas con las que el resto de la Iglesia no está de acuerdo. Entonces sí que es cierto que hay varias similitudes que podríamos aplicar a la profecía de San Malaquías. Pero a mí me surge una pregunta con todo esto de las profecías siempre, no solo con la de San Malaquías, ¿no? Con la de todos. Si todas tienen un origen divino, que vamos a entender y vamos a dar por sentado que evidentemente es así, tienen un origen divino, ¿por qué son tan crípticas? ¿Por qué tenemos que buscar coincidencias casi inexistentes en algunos casos y no son más palpables, no son más fehacientes? Si tienen un origen divino y quieren que se evite algo o simplemente que estemos avisados porque es inevitable, ¿por qué no son más claras? Esa es mi pregunta, ¿no? Sí, desde luego estoy de acuerdo, y además es lo que tiene en común también con las profecías de Nostradamus, ¿no? Que son dichos, son frases complejas que están cifradas, que hay que buscarle esa lógica, ¿no? O ese hilo en común con lo que hoy conocemos, que es la realidad y que ha sido la historia hasta ahora. ¿Por qué se busca esa forma de comunicar en este tipo de profecías? Al final, solamente quieren que lo entiendan unos cuantos, que lo entiendan unos elegidos, que sean ellos los que otorguen ese significado a todos estos 112 Claro, pero en este caso, dichos. la diferencia con Nostradamus es que, creo, Nostradamus son profecías que él hacía a la luz de la vela, tal y cual, ¿no? Pero es que aquí son visiones. Entonces las visiones en momentos extáticos es lo que tienen los místicos. Claro, porque a esto no le quieres creer y Santa Teresa se tiene que creer a rajatabla de todas las visiones que van teniendo, ¿no? Las místicas. Además, Que a mí me cuando hace- se predice algo tan potente como es un papa y... Bueno, no lo sé.
me parece curioso también que estos 112 refranes, dichos o descripciones de Malaquías estén escritas en latín. ¿Por qué? Porque es el idioma de la Iglesia, pero en realidad si las escribió Malaquías, que hablaba irlandés. Bueno, hombre, pero... No, pero quiero decirte, cuando tú estás en éxtasis, ¿crees que te pones a hablar en latín o en el idioma que habla la Iglesia? No es ponerte a hablar, otra cosa es que luego lo escribas tú en esa lengua. Al final, los textos sagrados son en latín. Han sido en latín hasta el No, han sido... Concilio Vaticano II. Bueno, No. no. La misa era en latín. Eso sí, por supuesto. Sí, el Se idioma, adapta todo al latín porque es el idioma del el Vaticano. idioma- O sea, por ejemplo, en el España, idioma culto, la lo que misa se en hacía en las español es universidades, todo nuevo. en latín. Eso es nuevo. Sí, claro. Y se siguen haciendo Desde misas los años en latín. 70. Claro. Hasta los años 70 todo era en latín. Al 65 Sí. el Concilio Vaticano II cambia completamente toda la historia de la Iglesia de acercamiento hacia el pueblo, ¿no? Que es cuando arrancan los altares que están pegados a los retablos, porque antiguamente, hasta el 65, se celebraba de espaldas, y entonces lo adelantan para celebrarlo hacia el pueblo y que pueda interactuar. Es donde empieza el momento de la paz, se da la comunión. Antes a misa iban 3 gatos. Y entonces, tal cual, es una forma también de engrandecerlo. Yo solamente quiero reflexionar sobre que cuando algo lo escribes dentro de tu fase mística, yo creo que lo tienes que escribir en el idioma materno. Yo es que considero que seguramente San Malaquías no sabría escribir en otro idioma que no fuera latín. En latín. Ujú. Por eso estos textos, de hecho, los textos medievales, hay muy pocos textos en otros idiomas que no sean en latín. Alguno hay de algún cronista, pero normalmente todos los textos que llegan, tanto eclesiásticos como civiles, suelen ser en latín porque era el idioma en el que se enseñaban a escribir, ¿no? Sí que es verdad que según va pasando el tiempo se van viendo diferentes idiomas, pero era normal que se escribiera. Yo, el único que conozco que es en otro idioma, en un idioma ficticio, es Hildegarda de Bingen. Hildegarda, ella, sus visiones, ella decía que no sabía lo que estaban diciendo, entonces ella crea la lengua ignota, que es la primera lengua artificial de la historia. Y la primera lengua artificial de la historia, es una raíz, viene de unas visiones de esta monja. Entonces, lo que ella hace es, dice que es el idioma con el que tienen los ángeles y es el idioma con el que hablan sus visiones, y ella lo plasma. ¿Que quieres entenderla? Tienes que estudiar la lengua ignota, que es muy sencilla, no es nada compleja, y una vez que estudias la lengua ignota puedes tener la traducción de esos textos. Ese es el único caso a mí que se me ocurre de un lenguaje, es decir, mira, es que a mí me lo dicen en esta forma, no sé lo que quiere decir, a mí me lo están diciendo así. Pero hasta nosotros en realidad no han llegado esos legajos originales. Solamente han llegado las traducciones de Chaconius y Arnaldo de Bion. Con lo cual, ¿por qué tenemos que dar por buenos estos documentos cuando aparecen tantísimos años después, 400 años después? Esa es mi reflexión, que yo no le doy ninguna validez a que sean escritas por Malaquías. Exacto. No, además, a mí me surge una duda, bueno, y hablo un poco desde la ignorancia, también. ¿Quién es el mayor profeta, según el Antiguo Testamento? San Juan Bautista, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Es el mayor profeta, ¿no? Sí, San Juan sí. Bautista recibiría esas visiones ¿en qué idioma? En latín no creo, Claro. evidentemente. Sería arameo, ¿no? En arameo, En arameo. Claro. arameo, hebreo. Entonces, las traducciones de San Juan Bautista son en latín. Bueno, claro, pero es que todas las Era el sagradas idioma oficial, escrituras, pero porque era el idioma oficial. todos los ¿no? testamentos están escritos en hebreo, en arameo. Entonces Claro. luego se traduce para que la gente lo entienda. Ahora, ahí es donde entra el grandísimo problema que ha tenido Claro. la Iglesia, que son las traducciones. Eso es Ahí un problema. ahí es donde quería llegar. Porque Claro, ahí allí vamos. luego es donde se adapta a que la gente lo entienda. Entonces, si coges el texto primigenio del siglo IV, ojo, porque es que los textos que se han encontrado, esto también es muy interesante, lo de los testamentos, las sagradas escrituras, todo lo que se encuentran de los evangelios, no son escritos en el año 0, ni en el año 20, ni en el año 30. Se encuentran en el siglo IV. Entonces, son traducciones, son escritos originales, pero es que son 300 años después, 200, 400. Claro, se entiende que es ese boca a boca que había hasta que alguien lo escribió. El otro día, hablando con Dani en su canal ahí en Kik, con Mr. Krell, pues estábamos hablando
de las reliquias. Las reliquias no las guardaron en aquella época. No llegaban a decir, uy, el vaso, el grial, vamos a guardarlo. Uy, la cruz de Cristo, vamos a guardarla. Los clavos, las espinas. Mentira. No se guardaban porque no tenían importancia. Ni la sábana santa. Lo que pasa es que después, cuando empiezan a buscar, pues sobre todo después de Constantino, con su hija y todo lo que van haciendo, de Santa Elena, de buscar las reliquias, se encuentran en las zonas donde deberían de estar, donde se supone que resucitó, donde se supone que fue el martirio, y ahí se encuentran. ¿Quiere decir que alguien las custodió? No, sino que lo encontraron a los cabos de cientos de años. Bueno, pero esto es un poco como los manuscritos pero del tú, Mar Muerto, Jaime, ¿no? Tú coges incluso la traducción en latín del texto, que ya ha sido traducido, y lo coges al español, al castellano, a cualquier otro idioma, y es que es para cogerlo muchas veces con pinzas, y por eso los evangelios, las Biblias, se van modificando las traducciones. No, pero a eso me refiero, que los manuscritos del Mar Muerto, los rollos de Qumran, que son más o menos del 250 a.C. al 66 después de Cristo, están escritos en arameo, en hebreo y en griego. Y luego ya los traducirían. Es decir, esos primeros vestigios de esa primera Biblia escritos sobre la Biblia. Se conserva el original. Aquí estamos hablando de algo que no se conserva, que en realidad es, bueno, pues podemos decir que es un bulo que apareció, bueno, puede ser que, 400 y pico años puede ser después. Que esté en el Archivo Secreto Vaticano. Y amiga mía, con la Iglesia hemos topado para ver si nos lo dejan revisar o no. A mí me parece muy importante en este asunto lo que he comentado antes, que justo aparecieron en un momento clave de la Iglesia Católica, que fue justo a la muerte de Urbano VII, cuando había una división profunda entre dos facciones de la Iglesia. Entonces querían señalar a ese Simoncelli de Orvieto, con lo cual a mí eso es que me hace inclinar la balanza muchísimo a pensar que no solo tradujeron esos archivos de Malaquías, sino que además, si existían, yo creo que los cambiaron. Pero bueno, para mí no existen. Mira, el de San Juan es del año 90. Del año 90 ha llovido, ¿eh? Sí, sí. Entonces, y más en aquella época. En aquella época llovía más que hoy. Luego empiezan con los textos en griego y bueno, pues que cada uno lo escribía a su forma. ¿Qué pasa? ¿Que hablaban en griego? No lo sé. Es que ninguno estábamos en aquella época. Hombre, seguramente. Si Jesús entre sus apóstoles tenía algún cronista o alguno que fuera realmente tomando apuntes o reflejando en algún papel lo que iba sucediendo, bueno, que sería pergamino, ¿no? Papiro. Obviamente no era ni en latín. Bueno, pero el latín en arameo, lo era lo que hablaban ellos. Porque claro. Quizás en griego si tenía la invasión del pueblo romano estaba en aquella zona, que son los que controlaban el dinero. Claro, pero tú piensas que cuando Jesús muere, por mucho que estuvieran los romanos, los cristianos durante muchos siglos fueron unos apestados. Ya, o sea, bueno, todos estos escritos que luego han pasado a formar parte de lo que es el cuerpo de la Biblia eran escritos que al principio seguramente serían poco menos que clandestinos. Mira, en Roma iban pasando de una comunidad a otra y que por lo tanto, si ellos eran arameos, ¿para qué lo van a escribir en latín? Lo escribían en su idioma. Claro, luego harían las traducciones. Esa persecución que estás diciendo, por ejemplo, los romanos para sus divertimentos en los coliseos, en los teatros, pues para matar a las personas lo que hacían era coger a los cristianos, porque era lo más barato. Si tú cogías a un guerrero, oye, una pasta coger a un... ¿Cómo se llamaban? Los de las gladiadores. Redes. Eso, un gladiador. Estamos muy buenos, con la terminología. Sí, los de las redes, estos que tiraban por encima de los tridentes. Entonces, eso era carísimo. Entonces, si cogías a los cristianos, pues era barato, entretenía, y lo que durasen. Además, a las mujeres se decía que en esos juegos lo que hacían era ponerlas en unas sillas ardientes, completamente incandescentes, las ponían en el fuego y a ellas con unos ganchos les cogían el cuello, los brazos y las piernas y les hacían sentarse hasta que se quemaban vivas, ¿no? Y era el gran divertimento. Es increíble cómo hemos evolucionado para bien en ese sentido, porque... Madre mía, no me imagino ahora 4 leones en la Romareda y un pobre desgraciado corriendo de un lado para otro hasta que se lo comieran. Es que, o sea... No, que es que era así. O sea, no digo los castigos, porque los castigos, bueno, pues podían ser los que fueran y todavía hay países en este mundo en el que vivimos en el que la pena de muerte de una u otra forma es legal y se sigue ejecutando.
pero que se disfrutara y que la gente fuera de propio, ver el sufrimiento, además sufrimiento atroz, que no es como ahora que... Bueno, las lapidaciones acuden a verlas porque son muy entretenidas. Claro, ¿no? un fusilamiento, Léase con una ironía, inyección letal, o sea, es que disfrutaban viendo cómo a un señor que seguramente todavía estaba vivo, una hiena o un león le arrancaba las tripas. O sea, es que a mí me parece realmente increíble. Yo creo que en ese sentido hemos evolucionado mucho y vamos, espero no volver nunca a eso. Bueno, esto se llama historia. Y la historia, al final, como se dice, se reescribe. Y no hay nada más bonito de la historia que es inventársela. Y filtrar textos que no son. Y bueno, pues Malaquías, pues el que quiera lo cree y el que quiera no lo cree. Lo bueno que tenemos aquí es que damos las dos opciones. Si queréis, jugáis hoy el partido con Silvia y Dani. Si queréis, jugáis el partido con Jaime. Y si queréis conmigo, que es el entretenimiento, y ni para aquí ni para allá. Vamos generando diferentes informaciones. No sé si sabéis que pocos meses después de la elección del nuevo pontífice, del actual, en octubre del 2013, un diácono, Bernard Play, aseguró que estábamos ante el declive absoluto y que comenzaba la era del anticristo. Con lo cual, según las profecías de Malaquías, si este es el último papa y el fin de la Iglesia, ¿creéis que tenemos que pasar por un proceso hasta llegar a ese fin o hasta ese apocalipsis eclesiástico? ¿Que este es el primero de toda esa era anticristo? ¿O? Yo creo que el apocalipsis eclesiástico es una modificación de la Iglesia, como bien habéis dicho, esa jerarquía, de esa humildad que tiene que haber y esa apertura de puertas y de miras. Yo entiendo que es eso. Esto es como un día a mí me gustaría hacer un programa sobre los antipapa. Eso es brutal. Los antipapas, como han sido en la historia, y todo lo que ha habido. Y no quiere decir que fuesen en contra del papa, sino, bueno, ha habido diferentes papados muy, 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 muy interesantes y que muy poco se habla de ellos. Pero para mí el final de la Iglesia no es la destrucción de los templos, no es su quema, es una modificación muy potente que nos ha hecho hasta a día de hoy. Dicen, bueno, pero ¿cómo nos actualizan? Claro, es lo que llaman Iglesia universal. Tiene que remar para todo el mundo. Lo que para nosotros es una mente abierta de por qué la mujer no está haciendo de sacerdotisa, para otros países puede ser la quema total del país. Entonces hay que llegar a un punto equitativo, un punto medio a día de hoy. Si fuese una iglesia europea, pues estaría muy claro. Pero al ser una iglesia universal, pues no está claro, pues porque habría unos problemas absolutamente tremendos. Sí, la verdad es que parte de estas profecías les vienen muy bien a los modernistas, ¿no? A los sectores modernistas me refiero, que están en contra de la doctrina de la fe, que lo que están es a favor de una apertura total y una permisividad pues muchísimo mayor que la que hay a día de hoy en la Iglesia, para intentar adaptarla. Lo que pasa es que quizás de una forma demasiado abrupta o demasiado de golpe a lo que es la sociedad de hoy en día, pero nadie desconoce, yo creo que por lo menos nadie que se haya interesado sobre el tema desconoce que dentro de la Iglesia y sobre todo donde tiene mucha fuerza es en las altas jerarquías, existe un lobby gay que tiene una fuerza tremendísima dentro de no solo del Vaticano, sino de las diferentes instituciones que tiene la Iglesia. Ha habido sectores que cuando el Papa Francisco ha dicho que obviamente hay que acoger a las personas homosexuales en el seno de la Iglesia porque son seres humanos, pero son hermanos, ha habido sectores de la Iglesia Católica que se han quejado. Jaime, si en España, que España, hay que recordar, no es un país racista ni estamos ante ese top, ¿no?, europeo, estaría fatal visto ese tema de la homosexualidad. Imagínate en otros países lo que podría suponer. Entonces, bueno, es que tenemos países que efectivamente... O sea, hay que ser realista con estas cosas. Pero... A mí podría parecer perfecto, me parece perfecto, pero... Hay países como son... es que leí además hace poco un artículo. No me acuerdo los países concretos, pero sé que había algunos países sudamericanos y africanos, bueno, no países, sino obispos, que, bueno, no quieren ni oír hablar de este tema, que son extremadamente opuestos a la apertura de la Iglesia porque tienen una visión muchísimo más conservadora de lo que el Papa actual tiene, que yo creo que el Papa, bueno, los jesuitas siempre han sido más liberales, ¿no? O de los más liberales dentro de la Iglesia,
Y entonces, claro, Es que venías de Benedicto XVI, y de Juan que eso era Pablo II. bueno, era una doctrina antigua, antiquísima, donde todo el latín había que recuperarlo, Pues había fue que el primero que renacer. empezó a perseguir a los ¿Quién? pederastas. Sí es. Sí, sí. Ratzinger. No. Me estoy refiriendo yo a la doctrina general de. Precisamente por esa forma de pensar tan conservadora, Ratzinger no podía soportar que hubiera ni un solo caso en la Iglesia de abusos o de pederastia. Por eso encargó el informe que encargó a 3 cardenales, por cierto, uno de ellos español, y tal como leyó el informe sobre la situación de ese y algunos otros temas delicados de la Iglesia, decidió que no tenía fuerzas para afrontarlo. Ujú. Según he leído, lo dejó sellado para el siguiente papa y fue cuando... No sé Aún si es así, dimitir durante- o abdicar o renunciar, cuál es el término exacto, ¿no? Pero cuando dejó de ser papa. Y lo dejó sellado para que solo el siguiente papa pudiera leer ese informe que habían hecho esos 3 cardenales, porque lo que debía poner ahí, o sea, para destrozar la Iglesia no, para mandar a muchos a la cárcel. Pues fíjate, eso lo dejó sellado con una lista muy larga de los que había que investigar, ¿no? Pero es que aún así, durante su pontificado, 200 sacerdotes o obispos, etcétera, fueron juzgados dentro de la ley de la Iglesia y fueron apartados de sus funciones. Más de 200, ¿eh? Claro, pero precisamente porque él no lo podía soportar. Entonces los juzgaron. Quizá otros papas anteriores habrían hecho la vista gorda o habrían dicho, bueno, Los usted ahora patinazos. se va destinado a otro continente donde no lo conoce nadie Sí. y vuelve a empezar su vida. Pero Ratzinger no, los juzgaba. ¿Tú sabes la de movimientos que he visto yo en España de eso? De que de pronto ya no está, ¿no? Que es que se ha vuelto a otro país. ¿Por qué? Luego te enteras de todo. Todo lo que se hace primero lo mueves y luego ya sacamos la mierda. Pero no se afronta. Pues sí. Y habrá muchas cuestiones, sobre todo... Y cuando tú sabes que hay en activo con estas cosas y que tú los tienes que ver cada 2 por 3, No, ¿qué haces? Y hay muchas cuestiones que son ya no tanto de fe, ¿no? sino morales o éticas que la Iglesia tendrá que afrontar para que no se cumpla, ¿no? la predicción de Malaquías. A mí, por ejemplo, el tema del celibato, a mí que los curas pudieran casarse o las monjas me parecería algo normal. Deciden no hacerlo, perfecto. Que lo quieren hacer, no creo que haya ningún problema en que un hombre tenga su familia y el resto de su vida la dedique a la comunidad, ¿no? Son cosas que por ejemplo, las mujeres puedan oficiar los sacramentos. Tampoco yo vería demasiado problema, o vamos, de hecho yo no vería ninguno en que pudieran hacerlo, pero son cuestiones que dentro del propio colegio cardenalicio son realmente polémicas y generan un malestar y unas tensiones que muchas veces dicen, bueno, no vamos a abrir este melón porque al final lo que vamos a conseguir es poco menos que otra escisión dentro de la Iglesia, ¿no? Como ya ha pasado en alguna ocasión. Entonces yo creo que ahora mismo la Iglesia Católica está en ese punto de buscar el equilibrio entre satisfacer a los más aperturistas, satisfacer a los más conservadores, pero que al final en algún punto yo creo que tendrá que romper, y yo espero que sea hacia una Iglesia no tan jerarquizada, sino más abierta y más, digamos, parecida a lo que es la sociedad de hoy en día, aunque es verdad que la sociedad de hoy en día también habría cositas que habría que moderar un poco, ¿no? Yo conozco Pero bueno. a 9 sacerdotes secularizados. Es decir, que han abandonado sus votos para 4 de ellos con familia. Uno de ellos con 3 hijos, los hijos del cura, digamos. 4 de ellos con hijos y el resto pues viviendo felizmente. ¿Por qué? Por el problema que hay aquí, ¿no? Que es esto que estamos hablando. Bueno, en mi colegio varios de los profesores que eran originalmente curas del propio colegio sí que al final terminaron casándose. Ha pasado mucho. Y han seguido formando parte del colegio y seguían dando clase. Y para mí son los profesores que más me han enseñado el amor por el prójimo, el compartir, el amor a Dios. Y eso, ya sabéis que yo no soy creyente, pero sí he tenido una educación cristiana y católica. Y son precisamente los que más defendían esa acción buena, ¿no? de Dios, que al final es lo que entendemos por la cristiandad. Es lo que vino a contarnos Jesucristo, no el castigo. Uh-huh. De hecho, y la ira. De hecho, ya tenemos
un castigo. cura católico que está casado y con 2 hijas. Sí, es que lo estaba buscando porque lo leí hace años. A ver, lo que sí que ocurre... ¿Quién era antes pastor anglicano? Evans David Wisp, bueno, no sé cómo se pronuncia este apellido, fue ordenado, se pasó, digamos, a la Iglesia Católica y como ya estaba casado y con 2 hijas, no le hicieron renunciar. Ah, qué interesante esto. Mira. No lo conocía. Además fue en España. Bueno, aquí en España yo sí que conozco a varios que tienen En hijos. La Laguna, dices. Que tienen hijos, pero porque luego, pues, ¿Dónde en cuanto se quedan viudos o se divorcian, pues ellos sí que pueden entrar. Es que esto lo leí hace mucho tiempo, no sé, esto debe ser de 2005, ¿no? Y Pone aquí al lado, en misa, van los hijos del Pero cura. esos no están aceptados como tal, ¿no? Sí, él es sacerdote. Lo que pasa es que se quedó viudo y entonces una vez que te quedas viudo tú puedes acceder. Ah, vale. Claro, o por un divorcio, pues se mete luego al seminario y, bueno, puede acceder siendo sacerdote teniendo Pero hijos. estando divorciado, estás excomulgado, en teoría. No, se puede pedir la anulación. La anulación eclesiástica Sí, claro, del matrimonio, una vez que te la efectivamente. conceden. Si la han pedido, efectivamente. Claro, pues sí. sí, ahí Sí. estás. Vale. Dani, opiniones por esa zona, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo, mira. Es que mira, hemos abierto un tema interesantísimo, ¿eh? Sí, muy, muy interesante además, porque me habéis hecho recordar épocas ya antiguas, ¿no? Cuando yo iba a la escuela y mi profesor de religión dijo una cosa que me marcó una vez. Era un profesor de religión muy moderno, la verdad, para la época, ¿no? Y dijo algo que a mí, pues no sé por qué, porque yo, pues me parece interesante el tema religioso, pero nunca he sido un gran devoto, ¿no? Ni cristiano. Pero sí que es cierto que dijo, si Dios viera lo que es hoy en día la Iglesia, dice poco menos que la excomulgaría. Es decir, él quería decir algo como que la idea de la Iglesia que existe hoy no era la Iglesia que se tenía de Dios y de su Hijo y la que promulgaba. Era, según él, sus palabras, con las que yo concuerdo bastante, la Iglesia católica es una creación humana. Humana, en base a unas creencias que hoy en día están juzgadas a los ojos de todos porque no son las que establecieron esos pilares. Es decir, la Iglesia ha ido evolucionando de una manera interesada, jerarquizada y hasta convertirse en lo que tenemos hoy en día. Un estamento fuertísimo en el que rigen unas normas que las han creado seres humanos. Ninguna divinidad se rige sobre esas normas. Es decir, nadie creó esas normas con un origen divino. Han sido modificadas, por eso lo de las visiones, lo de las profecías, que al fin y al cabo son como una... Primero está la interpretación que les da el que visiona, el que tiene esa visión de la profecía. Él da una interpretación propia, según todo, su estado cultural, sociológico, su psicología, todo. Y en base a eso, después se reinterpretan todavía más por seres humanos comunes. Es decir, en eso estamos hoy, ¿no? Y me parece muy interesante el debate sobre el estado actual de la Iglesia, hasta dónde hemos llegado, hasta dónde va a llegar y cómo va a terminar. Y sobre todo, yo también concuerdo bastante contigo, Nacho, en el tema de que según vamos a dar por cierta, incluso vamos a fijarnos más en esas profecías de Malaquías, que nos dicen que habrá una muerte como tal de la Iglesia conocida después del Papa 112. Y yo estoy más contigo, que no se refería, es algo metafórico. Es decir, no sería la destrucción de la Iglesia, sería una conversión de la Iglesia a algo quizás más allegado a lo que se promulgó desde un inicio y hizo Jesucristo, ¿no? Como esa paz, eso que todos somos creaciones de Dios iguales ante sus ojos y no habrá ningún tipo de distinción. Yo voy más por ahí. Es que realmente todos los evangelios son metáforas. Y luego hay que entenderlo. Lo digo muchas veces, ¿no? El Pentecostés, las lenguas de fuego que bajan, hay una lengua de fuego. Eso, lo que significa es el fuego, que es el poder, es la fuerza. La divinidad, hablar diferentes idiomas, es hacer algo universal. La paloma, el Espíritu Santo, bueno, pues el Espíritu Santo como no se tiene que ver, es algo que no se ve, intangible, pues tú tienes que interpretarlo como una paloma o un ave que baja y genera ese tipo de mensajes. Entonces, el problema es que si vas a mirar más allá de esas metáforas, se caen muchas cosas, ¿eh? Pero, al final, pues, son textos metafóricos pues para que la gente lo entienda, pero no hay que tomarlo nunca al pie de la Pero letra. eso estamos hablando desde una visión actual, pero hasta este mismo siglo XX la Iglesia ha intentado que eso se tomase como algo a pies juntillas, es decir, que todo eso era real, que había ocurrido Los de grandes forma milagros. real, efectivamente. Los grandes milagros, pero eso es para explicarte que... No, bueno, o incluso el origen del mundo. Es decir, yo
tengo familiares que piensan que Adán y Eva existieron, que nosotros venimos de ahí, pues claro, entonces las O sea, ¿tú lenguas no te de crees fuego, que había un fabricante- Pentecostés, todo. Un ceramista arriba. Claro, un ceramista que venía de la fábrica en la que estuvimos en Segorbe. ¿verdad? Bueno, pues las costillas, no sé, ¿por qué no? Si alguien no ha visto el programa de Ruido Blanco de Segorbe, la fábrica, ¿cómo era? El cementerio de muñecas, os lo recomendamos para que veáis de dónde viene el origen de, O sea, ¿tú no de crees la que humanidad. al tercer día se creó el mundo? ¿Qué pasa? Estamos diciendo que son metáforas, ¿verdad? Ujú. Bueno, Silvia es más de y al séptimo descanso. Yo también, ¿eh? ¿el qué, Dani? Yo también soy del séptimo día. Sí, pues hay una película que se llama The Man from Earth, que creo que está en alguno de los servicios buenísima. que hay Uy, Dani, de pelis. esta nos encanta. Que es una película que yo aconsejo a todo el mundo que la vea, porque bueno, es la historia de una persona que ha vivido durante muchos siglos, entonces te va contando un poco las andanzas durante su vida, y el final de la película es apoteósico cuando descubre que ha sido un personaje histórico y que todo lo que él hizo se ha malinterpretado. No voy a contar más para que la gente lo vea, pero lo cierto es que es una película que a mí me encantó y que te da mucho que pensar y que está muy relacionado con lo que estamos hablando. Dani y yo hablamos hoy en muchas día. veces de esta peli, ¿verdad? John Oldman, el protagonista, peliculón de culto además, ¿eh? Man from Earth, tremenda. Como digo, Jaime, estoy totalmente de acuerdo con él. Recomendarla al que pueda que la vea, porque es muy interesante cómo se aborda la posibilidad, sin decir mucho más, de que haya una persona que haya vivido todo el trascender del ser humano sobre la Tierra, básicamente. Y No, se no lo he aborda visto. desde un prisma científico, filosófico, biológico, y es muy interesante, la verdad, el debate que se genera con esa película. Recomendadísima 100%. No, pues yo la veré, porque no la he visto. Mira, respecto a metáforas, lo que para mí no sería una metáfora, fíjate, la gente dirá, pues es una metáfora, ¿no? El arca de la alianza, el poder de un arca, realmente está hablando del poder de Dios, de la conexión. Pero claro, tú vas abriendo ese libro del arca y aparecen los levitas con las túnicas de plomo, los emplomados, la protección, y ahí es donde yo juego con esa tecnología antigua que seguramente la creasen otra civilización y avanzase en el tiempo, ¿no? Y pudiese tener la iglesia. Sí, yo ahí estoy de acuerdo también. Haber obtenido una tecnología antigua y haberla captado y haberla conservado. Entonces, allí yo creo que no hay metáforas, sino decir, hemos encontrado algo, unas tablas que hablan solas, lo que sea, de una tecnología anterior y las hemos guardado. Esos son dos puntos muy interesantes. Es que, vamos a ver, la Iglesia es una institución, yo supongo que será la única que ha perdurado más de 2000 años, o prácticamente 2000 años. El servicio secreto del Vaticano se componía al final de un cura en cada pueblo del mundo. O sea, toda la información que ha tenido la Iglesia a lo largo de los años y que tendrá guardada en sus archivos, la que sea importante. El mayor archivo de la Estoy historia. convencido más de importante que del si mundo. un día lo abriesen, cambiarían mucho. Pero está abierto, está sucesos bastante abierto, históricos. se puede acceder. Bueno. Desde Juan Pablo II se empezó a abrir el archivo Vaticano. Lo que pasa es que, claro, está desde el siglo IV, creo que hay documentos. Claro, pero si quieres ver un documento en concreto y tienes que esperar 4 o 5 años hasta que te dan el permiso, y ese documento lo tienes que hilar con otro y te dan otros 4 o 5 años, al final a los investigadores les hace un poco la vida imposible. Pues yo ahora mismo tengo la necesidad de... De escribirles para el ver Malaquías. ¿no? De investigar, el legajo de claro. San Malaquías. Sí, efectivamente. Bueno, pues lo hacemos. lo pediremos. A ver, se puede mandar una carta. Contactos en el Vaticano hay muchos, Claro, de verdad. Encima ahora conocemos a alguien Bueno, que pero está bastante en bien el archivo posicionado. Vaticano yo conozco a uno de los responsables. Por eso, es decir, ahora es tan Pues sencillo lo necesito. como mandar un Porque email. para mí todo esto parte de que no son originales, de que no existen, que es un montaje de Pues mira, Arnaldo de si Bion. me lo y de- recuerdas el lunes, Le mandamos un email. lo hago perfectamente. Le mando un WhatsApp y luego un email con la solicitud. ¿Y yo puedo también? ¿El qué? ¿Enviar el email? No, enviarle, no, ir al archivo Vaticano también. No, que no vamos a ir, que vamos a dejar que nos conteste por email. Bueno, Nacho y Silvia nos irán a Roma, yo no puedo ir a Roma. No, hombre, pero mira, nosotros Nosotros- la última vez fuimos en coche. Sí. Ya. Desde aquí. Tardamos. ¿Qué Yo fueron? me ¿no? voy andando, 11 si horas, hace 12 horas. Dani se va andando. 12 horas fueron así. 13, sí. 13. 13 con atasco, un atasco en Mónaco y luego, madre mía, si había atascos por allí. No, pero No, y en París. Y-
Pero eso era cuando fuimos a Holanda en coche. Ah, es verdad. Es que París, para ir a Roma no pasamos Viene un por poco París. mal, viene un poco mal, sí. Pero Sí, es verdad que de fue. París es horrible. podemos hacer la gestión y luego lo contamos en un sorteo. ¿Tú nunca has ido a Roma por París, Jaime? No. Pues nosotros sí. Es que no sé. Cruzando Fuimos por Ámsterdam. los Alpes. Es como si quieres ir a Nueva York y pasas por Estambul. Y me dijo ¿sabes? Silvia, que no era por aquí, que no era por aquí. Digo, bueno, pues media vuelta. Cruzando los Alpes. Vamos para el otro lado. Una vuelta de 5.000 kilómetros. muy Bueno, oye, me ha parecido un programa, de verdad, me ha gustado mucho porque ha sido de esos programas que me gustan, que son tertulia. Tertulia hablando y diferentes opiniones e ideas. ¿Dani? ¿Krell? Sí, ¿Kroll? por supuesto, por supuesto. Por supuesto, un programa, ya lo vaticinábamos y no era una profecía. Que iba a ser un programa interesante porque el tema era controvertido, cuanto menos. Y así ha sido. Yo creo que se ha generado una tertulia muy sana, un debate muy interesante, con dos posturas quizás no muy marcadas, pero sobre todo sí que un poquito diferenciadas, ¿no? Sobre los orígenes de toda profecía. Hoy incluso hemos hablado ya de temas tan trascendentes como la religión. Pues, querido Dani, muchas gracias. A vosotros siempre, ya lo sabéis. Es un placer enorme estar aquí en Abismo con gente tan grande como vosotros tres, así que siempre que queráis, solo tenéis que dar un silbidito como a Pepito Grillo y aquí estaré. El placer es siempre mío. Silbaremos, nos escuchas y ahí estaremos. Profesor Arenas. Bueno, un programa muy, muy interesante sobre un tema. Arenas del Muy curioso. Desierto es un nombre muy de los Antiguos Testamentos. Sí, pero no viene de ahí. Arenas viene del desierto. Viene concretamente de la parroquia de Cabrales, en Asturias. O sea, No, yo seguiré manteniendo que el apellido tuyo, Arenas, viene de las zonas desérticas del sur. ya, pero estarás equivocado, te quiero decir, no pasa nada. Bueno, No pasa nada. seguiremos debatiendo. No pasa nada. No pasa nada, tú pues, seguir equivocado, pues y seguirás equivocado toda tu vida y no pasará nada. A mí me ha gustado el programa. Yo creo que con esta gestión que vamos a hacer puede que tengamos razón los que defendemos la autenticidad del documento donde se contienen las profecías. Otra cosa ya es efectivamente el por qué las escribió, si fue una visión, si se O si había dicen tomado lo que 3 copas conocemos de hoy en vino. día. Claro, y luego, bueno, a ver si hay una traducción que igual el Vaticano tiene y nosotros no conocemos, o realmente nos la pudieran digitalizar y enviar Yo me encargo. y con un diccionario de latín, yo aún me acuerdo Me lo un tenéis que poco recordar, de ¿eh? traducirle en Me lo latín, tenéis que recordar. pero me encantaría que Se lo llevaremos a Antonio Mostalac. me No, encantaría que la gestión diera sus frutos, porque ahí está un poco el kit de la cuestión, ¿no? ¿Son originales? ¿No son originales? ¿Quién sabe? Bueno, intentaremos, ojalá nos tengamos acceso a ellos y si hay que ir a verlos, pues iremos a verlos, ¿no? Y de paso pediremos acceso a otro tipo de documentos también, como la creación de la iglesia, a ver si o del mundo, si se hizo, igual lo tienen ahí. Eso seguro que te los dejan. Sí. Échales un vistazo, o los escanean y nos los envían. Sí. O sea, me encantaría saber cuál es el documento, en plan 000001 del Archivo Secreto Vaticano. O sea, tiene que ser poco menos que uno de los manuscritos del Mar Muerto o alguna cosa de esa antigüedad. O sea, tiene que ser increíble eso. Silvia, muchas gracias. Gracias. Genial todo, ¿no? Bueno, no sé si ha sido un poco controvertido, pero bueno. Esta música. Vamos a poner ahora música. Vamos a dejar estas músicas, ¿no? Para acabar Abismo. Esto es próxima estación Roma, ¿no? Iremos a próxima estación Archivo Vaticano. Esto es vuestro de Aura Límite. Lo tenemos en Spotify. ¿Por qué te pones roja más el foco? Ya rematamos. Aura Límite en Spotify. Esta tiene 395.476 reproducciones. Ojo que se dice rápido que un grupo de Zaragoza tenga esta repercusión y a día de hoy, pues sin duda de Aragón es de los temas más potentes, ¿no? Que tenemos en Me da Spotify. vergüenza estas cosas. Ya, pero dilo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, es así, es así. Bueno, pues os dejamos con Silvia cantando y la próxima semana más. Un fuerte abrazo. Aura Límite. Bueno, lo pondremos aquí, así lo podéis ver. Hasta otra. Sin armas de fuego ganaré esta guerra.
de ti solo queda salir por la puerta. El peor destino es tenerte a mi vera. No dormiré bien si tus labios están cerca. Oh yeah, baby, déjame, no quiero.